Black Creative Intelligence presenta 3, 2, 1, lift off. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Creative Talks. El podcast donde hablamos de creatividad, Futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, La productora de podcast más importante de habla hispana. por Dixo. Bienvenidos humanos a las Creative Talks Podcast. Este podcast que habla de innovación, creatividad, diseño, arte, futuro y se transmite a través de Dixo.com. Yo soy John Black y les presento a Fernanda Rocha. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este podcast. Es un gusto estar de nuevo transmitiendo para ustedes y espero que estén a salvo. Quiero aclarar algo muy importante. Este podcast es un podcast semanal, pero hemos decidido hacer unas mini dosis diarias para estos tiempos épicos. Por esa razón, ustedes están escuchando también este podcast todos los días. Una vez dicho lo anterior, iniciemos esta versión. Las líneas del espacio y el tiempo colapsaron y ahora estás aquí. Bienvenidos humanos a este podcast que habla de tecnología, arte, diseño, creatividad, futuro, emprendimiento, contenido, cultura digital y cyberpunk. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks es parte del movimiento global Creative World. I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. Nobody listened. Tema de la semana. Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana. Presentado por Black Trends. Las mejores tendencias sintetizadas para ti. Dependiendo de la línea del tiempo en el que estés escuchando este podcast y también la ubicación geográfica, este podcast está ocurriendo en abril del 2020 desde la Ciudad de México y estamos por entrar a las semanas más radicales del efecto del coronavirus. Uno de los efectos que me ha dejado impresionado, Fer, es la cantidad de contenido que se ha liberado en internet. Conferencias, videos, filmes, libros, cursos online, música gratuita, clases de yoga, clases de ejercicio. Es una parte virtuosa del internet que ya extrañaba y que ha vuelto a salir, dejando a un lado la parte ociosa de internet únicamente, es decir, todas estas celebridades de contenido barato y chistoso y denigrante están pasando a segundo, tercero, cuarto nivel ya de relevancia y ha salido todo este contenido maravilloso que hemos visto y hemos sentido en los últimos días en este encierro. Pero Fernanda Rocha, justo tú hacías una crítica importante a todo esto que está pasando. Mira, más que crítica, creo que es un cuestionamiento del que aún no tengo una resolución final, pero el cuestionamiento va hacia esto. Me parece increíble lo que esté pasando y ojo, no me malentiendan, no es que quiero que deje de ocurrir, al contrario, qué bueno que está pasando. Pero me estoy dando cuenta que la mayoría de conferencias que están habiendo que giran en torno a temas de marketing digital, de diseño, de negocios, de comportamiento humano, etcétera, si bien son evidentemente muy valiosos, la pregunta es, ¿qué van a hacer todas estas personas que están dando este contenido gratuito y que el modelo de gratuidad no lo tenían contemplado en sus modelos de negocios y ahora mismo están regalando todo y de repente cómo van a monetizar eso de vuelta? Entiendo que son tiempos extraordinarios y que ahorita quizás nadie está pensando en monetizar nada y por eso lo están dando gratis, pero al final del día siento que estamos dando respuestas muy reaccionarias y es normal porque esto que estamos ocurriendo, que está viviendo, que nos está quejando es una crisis, pero si mi pregunta es ¿qué va a pasar después? Es decir,
si ya sabemos que la normalidad como la conocíamos, y ya hablamos aquí sobre lo que eso podría significar, pero este regresar a las tareas cotidianas, vamos a llamarlo, no va a ocurrir de la noche a la mañana. Es un proceso que vamos a tener que atravesar de manera progresiva. Y si es así, entonces, ¿hasta cuánto vas a soportar dar contenido gratuito? ¿Qué va a pasar después de esto? Y esa es mi gran pregunta. Y le decía a John, un poco haciendo una analogía para que todos entendamos mejor cuál es el punto que estoy intentando explicar, es lo siguiente. Imagínense que ahorita cada uno de ustedes, de nosotros, de los que están dando contenido gratuito, son un foco. Y ese foco ahorita está prendido y dando todo de sí y está con este subidón de energía y está prendido y prendido y prendido. Pero ¿qué va a pasar o qué pasa cuando un foco está prendido todo el tiempo? Obviamente su tiempo de vida se agota rápidamente y llega muy fácilmente al punto de fundirse. Es decir, deja de servir, deja de poder estar encendido. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de concentrarse o concentrarnos en que el foco esté prendido, nos concentramos en la fuente de la energía? ¿Qué es lo que prende ese foco? Y en lugar de solo prender el foco, pensar que esa energía sea sostenible en el tiempo. Entonces, mi gran pregunta es esa, es como, ok, ahorita estoy regalando mis contenidos y al inicio decía, este modelo de gratuidad para nosotros, en nuestro caso como Blackbot, es orgánico porque todo el tiempo estamos dando contenido gratuito, porque tenemos un modelo de negocio sostenible en el cual hay otras cosas, otros incomes que nos permiten tener este modelo de gratuidad. Pero ¿qué pasa con todas las empresas que no? Y que solo lo están dando gratis para subirse a lo que está ocurriendo y no están pensando en su propio futuro y en hacerlo sostenible. Esa es la gran cuestión, es que ya lo pensaste y si sí, qué bueno, y me quedo tranquila, es como, no, yo ya lo tengo pensado. Pero ¿qué pasa si no? Ahora viene también un tema del otro lado, del usuario, de los clientes. Toda la gente hoy está acostumbradísima, tiene sus agendas llenas de Zooms que les tocan a las 5, a las 6, a las 7, a las 8. Incluso muchas personas dicen, tengo muchas ganas de ver X conferencia, X charla, X participación de X persona, pero no tengo tiempo de verla porque estoy trabajando y hay otras cosas que tengo que resolver, ¿no? O sea, ya estamos llegando al punto de hay demasiado contenido que quisiera ver, pero no puedo ver. Eso está bueno, pero piensa en lo siguiente. Yo como usuario pensaría, oye, si esto que me estás dando hoy gratis, después me lo vas a querer cobrar, ¿por qué? Si ya me lo diste gratis en algún momento. No sé si vamos a tener la suficiente sensibilidad como para decir, no, bueno, me lo dio gratis antes porque estábamos en una crisis, pero ahorita ya voy a pagar, ¿no? ¿Y cuántos de estos modelos de gratuidad van a ser sostenibles a lo largo del tiempo? ¿Y cuántos clientes van a estar dispuestos a pagar? Porque van a decir, no, pues es que esto puedo encontrarlo gratis, ¿no? Entonces creo que el reto es cómo te vuelves valioso después de la gratuidad, o sea, ¿qué hay que me puedas dar? Que me valga a mí pagar cierta cantidad o pagar de cierta forma, porque ese es mi punto. Si ahorita todos dan contenido gratuito, luego ¿qué sigue? Esa es la gran pregunta que tengo yo al respecto y como decía al inicio, no es una crítica y tampoco estoy diciendo que esté mal que exista contenido gratuito, qué bueno, pero luego ¿qué va a pasar con todo lo demás? Qué bien que lo mencionas. Tengo dos referencias inmediatas en la cabeza. La primera tiene que ver con Chris Anderson y uno de los libros que escribió que se llama Free, gratuito, la economía de lo gratuito. Y justo este libro tiene cerca de 12 años, 15 años de haberse publicado, casi a la par de The Long Tail, que es otro gran libro también de Chris Anderson, que va uno de la mano del otro. Justamente en este tiempo extraordinario, épico que estamos viviendo, pues toda la gente que nos dedicamos a compartir contenido, maximizamos la visibilidad porque se necesitaba este tipo de contenidos en la calle. El tema es que, por ejemplo, el fin de semana pasado pude ver una colección de las mejores cosas del Circo del Sol, por ejemplo, pero tú sabes que cuando termina la crisis, Circo del Sol va a continuar con sus exhibiciones en Las Vegas, en la gira mundial, en los lugares donde tiene sede, y sabes que cuesta un ticket. Creo que la gran pregunta de Fer va orientada a
qué va a pasar si todos nos acostumbramos a que ir a una clase en línea con determinada persona es gratuito y ya no te la va a pagar cuando esto termine, o hasta dónde va a poder esta persona poder compartir de forma gratuita todo eso si no creó un modelo, porque al final del tiempo, al final de todo, la persona que te está poniendo o la compañía que te está poniendo recursos de contenido gratuitos en línea es porque tuvieron que invertir una capacidad de generación de personas, de producción, de audio, de investigación, de diseño, y luego puesto en la plataforma donde ellos están, ya sea video, audio, enlace en vivo, que al final, cuando todo termine, si no hay un recurso de vuelta, la generación de energía de ese foco, en la analogía de Fer, se apaga. Entonces, como usuarios, todas las personas que estamos ahora conectadas, disfrutando esos contenidos, esos recursos, esas conferencias, ¿cuál es la postura correcta? Es un gracias, todavía no me alcanza para comprarte nada, entonces el siguiente bloque de tiempo, sorry, espero sobrevivas, pero gracias por lo gratuito. Y ahí es donde me preocupa mucho, porque muchos de estos pensadores, y Fer también bien lo señala, muchas de estas compañías que están generando dinero, más bien tiempo, y lo están compartiendo con ustedes en términos de recursos, no van a sobrevivir esta ola, y eso puede ser una desgracia muy fuerte, ¿cierto? Sí, sobre todo también hay otros puntos que giran en torno a este tema, y es, por ejemplo, el tema de la diferenciación. En este momento, si ya todo está siendo gratis, ¿en qué se están diferenciando uno del otro, ¿no? Creo que eso también es otro cuestionamiento que deberíamos hacer, ¿no? Es por qué entre todo este contenido gratuito lo que yo estoy diciendo es importante o es relevante para el usuario. Porque hoy, como lo repito, muchas personas están debatiendo en, híjole, es que quiero ver esta charla, pero también esta, entonces es al mismo tiempo y ya no puedo ver todas al mismo tiempo, y muchas de estas charlas no están quedando grabadas porque están siendo a través de Zoom o de plataformas en donde solo entras, consumes el contenido, te vas, pero no queda en ningún lado, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas, y está, como lo dije, o sea, es un tema que se entiende porque estamos atravesando un momento extraordinario, pero creo que justamente es algo que debemos cuestionarnos ahora, porque como ya lo repetí, no es que vamos a volver a la cotidianidad de manera como de un golpe, ¿no? O sea, va a ser a la normalización de antes, ¿no? Exacto, eso va a ser distinto, y en ese regresar a esa normalidad, todos vamos a estar diferentes, de alguna forma u otra, para bien, para mal, mejores, peores, como sea, pero vamos a ser diferentes. Entonces, si vamos a ser diferentes, vamos a estar en un mood distinto. ¿Cuál es eso que sigue, ¿no? ¿Qué sigue? Sobre todo, como bien lo apuntas, John, me preocupa todo el tema de los independientes, que son, creo, quienes están haciendo más esfuerzos. Si bien están estas grandes academias como la que tú participaste de Miami Ad School, o sea, como si bien hay marcas que están patrocinando esto, qué bueno que lo hagan, pero ¿qué pasa con los independientes que están poniendo este esfuerzo con la esperanza, creo yo, de decir, bueno, lo hago ahorita gratis y después toda esta gente se va a interesar en mi contenido, y cuando ya les cobre, ¿sí lo van a pagar? Esa es una pregunta, porque yo veía muchos que incluso en cuentas que decían, es que el cliente va a ver lo valioso que estamos haciendo y luego nos va a pagar por esto. ¿Estás seguro? O sea, eso es como, ¿por qué tendría que hacerlo? O sea, creo que estamos pecando un poco de decir, ok, si hago esto va a pasar aquello, pero pensemos en que las personas que hoy están consumiendo nuestros contenidos también están en una situación crítica, ¿no? En todo sentido. Entonces, creo que para ya no darle vueltas, el punto es ese, ¿estamos pensando realmente en un modelo que equilibre o soporte esta gratuidad? ¿O hay otra moneda de cambio de por medio? ¿Va a existir? ¿Está existiendo? ¿Está emergiendo? Esas son las preguntas que debemos hacernos. Yo creo que hace una semana una de estas preguntas fue medianamente contestada cuando entrevistamos a Matthew, que hablaba sobre lo que significa pro bono para él, ¿no? Y pro bono, él decía que es la forma en la cual haces accesible el conocimiento a todos.
Creo que lo que está ocurriendo hoy con estos contenidos que están ocurriendo de forma gratuita en internet, desde clases, conferencias, etcétera, es mucho de esta naturaleza de pro bono. El tema que tenemos que aprender todos como cultura digital es que, ¿cuál es tu pro bono hoy? ¿A qué me refiero? ¿Qué contenidos estás consumiendo? ¿Qué clases estás tomando gratuitamente? ¿Qué conferencias estás recibiendo online? ¿Cuáles son estas nuevas entidades o personas o compañías que tú ahora mismo estás utilizando como palanca para resolver las cosas de tu hoy? Creo que como cultura, algo que debes de tener en la cabeza es que en algún momento debe existir la reciprocidad. Es decir, para que esa persona pueda seguir creando el valor que para ti ya te funcionó, necesita que tú, que ya lo utilizaste y que saliste adelante y que diste un salto, puedas recomendar o apoyar o suscribirte a uno de estos temas que esta persona está dando. Equivale mucho a la economía local, ¿sabes? Cuando le consumes los tamales a la señora que sabes que ya no se puede poner en la esquina, pero desde adentro de sus casas están haciendo los tamales y entonces le pides tamales por WhatsApp para seguir esa economía dejándola viva y no dejarla que se extinga. Es mucho también esto de lo que está pasando en términos online. Por ejemplo, nosotros te recomendamos muchísimo, en verdad, encarecidamente, el trabajo en el podcast que está haciendo Luis Armando Jiménez Bravo, un podcast que se llama Conectando Puntos. Literal, es como tener una asesoría experta cada episodio, en verdad. Es una locura de pensamiento de negocios interesante. También está Saskia de Winter todos los días conectándose a las 2 de la tarde, haciendo un live a través de Facebook, en donde literal se avienta un masterclass de 1:30, 2 horas, atendiendo temas de psicología, negocios, innovación y así una infinidad. ¿Qué va a pasar cuando acabe? ¿Cuánta Saskia de Winter hasta dónde va a aguantar? ¿Hasta dónde va a aguantar Luis Armando? ¿Hasta dónde todo el ecosistema de Luis Armandos y gente genial creando ese contenido para ti? Piénsalo. Creo que como economía creativa y también dentro de tu economía personal, estamos llegando a un punto en donde necesitamos los dos estar abrazados uno del otro. Y solamente creando esta consistencia, este yo te doy, tú me das, luego te regreso, y generar este valor de forma mutua, de ida y de vuelta, es el único eslabón que hace falta, es conectar que eso ocurra, porque si estás pensando solo como consumidor, consumir, entonces tampoco estás aprendiendo nada de este nuevo ciclo. Y creo que sí vale la pena hablar estos minutos, haber dedicado estos minutos iniciales a que tengas conciencia de cómo todos estos contenidos, no solamente nosotros, como dice Fer, nosotros ya lo tenemos, lo venimos haciendo, pero para todos los que hoy se están volcando a darte el mayor valor posible, voltea a verlos, volteemos a vernos y no dejémonos caer. La única manera de que esto siga ocurriendo, de que este circuito virtuoso gracias a esta crisis siga autogenerándose, es este movimiento de ida y vuelta. Y es medio radical de repente comenzar a ver que probablemente no vaya a existir esos movimientos. Y muchos de esta generación, muchas grandes mentes, muchos grandes proyectos se extingan por no obtener de vuelta un poco del valor de sobrevivencia que esto podría generar. Creo que bien lo señalas, Fer. Si tú estás haciendo ahora mismo un proyecto de estos de contenido, siéntate y evalúa y haz un gran proyecto de subsistencia, porque evidentemente necesitas generarlo para seguir compartiendo cosas. Piénsalo, es un tema no solo nosotros de Blackbot, sino de todo el ecosistema de contenidos generados. Es un gracias, qué delicia compartir, pero también es oye, piensa en las personas que también están tomando los micrófonos, los videos, generando contenidos para ti. ¿Cómo podemos darle valor de vuelta? Creo que es un punto que tenemos que pensar todos. Somos adictos a las tendencias. Las compañías nos pagan por obtenerlas, así que nos preguntamos, ¿por qué no compartirlas con ustedes también?
te presentamos Black Trends. Un show en donde reseñamos las mejores tendencias de la semana y las traemos gratis para ti. Disponible en YouTube, Vimeo y Blackbot.rocks. Black Trends. Presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Libros. Somos adictos a los libros y te traemos la reseña de lo que estamos leyendo actualmente. Libros es presentado por Katana, el primer Creative Planner para mentes creativas. Nick Davis es un profesor de innovación corporativa en el Singularity University y escribió un libro llamado Future Ready, el cual es una guía práctica para los game changers que estén listos para pasar de reflexionar sobre el futuro a crear el futuro para ellos y sus organizaciones. Está repleto de marcos teóricos, estrategia, metodologías, consejos prácticos para aquellos que buscan crear el futuro en lugar de esperar a que solo llegue. Desde que Fernanda Rocha y yo comenzamos el diseño del FBS, por ejemplo, el Future Business and Strategy que ocurrió en el 2020, nuestra intención era crear un fuerte statement sobre la importancia del futuro. Esto podría ser un eje transformador radical para los seres humanos que incorporen este conocimiento en sus vidas y las compañías que administran. Es una especie de pensamiento de revolución creativa que sin duda llevará la innovación y la transformación que este planeta requiere. El libro, Fernanda Rocha, creo que lo dijiste muy bien en algún punto. El enemigo más común del cambio es el status quo, y tú lo dijiste en algún punto de si nosotros de esta crisis regresamos a la normalidad, entonces no aprendimos nada. Justo de esto se trata este libro, Fer. Creo que el punto acá es eso, que aceptemos que vamos a cambiar, que aceptemos que está ocurriendo el cambio y que no nos resistamos a él, porque creo que esta idea, y he leído algunos comentarios en redes sociales sobre ya quisiera regresar a tal lugar, ya quisiera, está bien, hay cosas que extrañamos y rituales y hábitos que hemos desarrollado que extrañamos. El tema no es ese, el tema es ¿qué vamos a hacer distinto después de esto? Y creo que este libro habla mucho de eso. O sea, al final del día, el tema de los futuros no es un tema como aquí, y ya lo hemos dicho, de adivinación, ni mucho menos. Es un tema de estrategia. Es qué puedo hacer todos los días para diseñar un mejor futuro para mí, para mi compañía, y que eso le beneficia a todos los demás, porque no solo es pensar lo que a mí me va a beneficiar, porque ya hemos visto y estamos viviendo ahora a dónde nos está llevando el egoísmo, ¿no? Estas personas que dicen, pues a mí me vale, y sé que hay un grupo de personas que no pueden dejar de salir, y eso lo entiendo perfecto, pero nosotros, por ejemplo, tuvimos que salir a comprar pues lo básico, ya saben, comida, cosas de higiene personal, o sea, literal, cosas que son indispensables. Y en la calle te topas con gente que ves que está en la calle porque quiere estar en la calle, o sea, porque está jugando fútbol, porque está en un restaurante con otros amigos y está, o sea, sabes, como gente que podría estar en su casa y decide no estarlo. Y eso es un tema del egoísmo hablando a través de nosotros. Y justamente el diseño de futuros también es un tema donde debemos pensar en la otredad y en este concepto de que hay otra persona y que todas las cosas que tú hagas de alguna forma u otra tienen un efecto en el resto de las personas, porque estamos inmersos en una sociedad. Entonces este es el punto, pensar que cada cosa que hagamos es un efecto mariposa que incide en lo que hacemos dentro de las organizaciones, dentro de nuestras sociedades, dentro de nuestras familias, etcétera, etcétera, ¿no? Y de acuerdo a este libro llamado Future Ready, también son tiempos de alta creatividad, de alta disrupción. Sé que la palabra disrupción a muchos ya les parece prostituida, pero no, hoy necesitamos justo en eso. Necesitamos pensar en términos de humano y planeta para poder llevar a cabo esta transformación. Seguir las reglas es equivocado. De hecho, las reglas son la antítesis de la innovación en muchos sentidos. En lugar de seguir las reglas que dictan las normas para el status quo, la innovación nos pide desafiarlas, doblegarlas, inclusive romperlas y redefinir qué sigue. Hacerlo crea un conjunto diferente
diferente de normas, de nuevos pensamientos, que crean nuevos comportamientos que sí pueden asustar o amenazar a la gente que sí ama el status quo, pero en realidad la normalidad jamás va a regresar y el enemigo más común del cambio sí es el status quo. De acuerdo a este libro, Future Ready tiene 3 ideas base. 1. Iteración. Necesitamos invertir en mejorar la mentalidad y los procesos que tenemos para mejorar exponencialmente lo que hacemos hoy. Debemos adaptarnos y evolucionar. Después del fallo sigue la mejora o la corrección. Y esto es lo que estamos viviendo hoy. Y esto es un movimiento continuo de sobrevivencia y prosperidad en contextos donde hay un darwinismo digital que estamos viviendo brutalmente ahora mismo. La cultura digital ha evolucionado en este mes más rápido que los últimos 10 años en términos de adopción tecnológica. A eso va la iteración. La segunda, innovación. Esto es diferente a la iteración. La iteración mejora continuamente lo que hacemos hoy. La innovación nos desafía a explorar formas de entregar nuevo valor tanto de forma interna como externa. Aquí es donde reside esa magia, pero es increíblemente difícil de desbloquear, porque la innovación no es en gran medida un proceso humano. El liderazgo de potenciarlo, las culturas organizacionales que creamos sí deben articular con mucho mayor propósito compartido todas estas nuevas ideas de cambio. Al humano le encanta la estabilidad. Ese es un tema que ya no va a regresar jamás. Ya no podemos seguir creando modelos, tanto de negocio o políticos o culturales, donde todos estemos regresando a un término de quiero que siempre sea estable. No existe. Y necesitamos un nuevo liderazgo, una nueva cultura centrada en este ser humano y en el planeta donde estamos para poder hacer cambios de innovación. Tercero, disrupción, también conocida como cambio exponencial por algunos de los grandes autores que están profundizando en el tema, y este es el resultado de una gran iluminación, una gran visión, un gran diseño de futuro acompañado de un propósito y una transformación significativa. Creo que la síntesis de iteración, innovación y disrupción son 3 de los grandes temas que aporta este libro de Future Ready. Future Ready, sin duda, de Nick Davis, es un libro que hoy mismo se va a convertir en un tema súper interesante en estos tiempos que estamos viviendo, y sobre todo deja una pregunta al final del libro brutal. ¿Estamos preparados para el futuro? Porque el futuro necesita héroes. Entrevista. Te traemos las mejores mentes creativas de nuestra generación. Entrevista es presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Esta semana conocimos el trabajo de Emily Cohen, quien escribió un libro llamado Brutally Honest: Strategies to Evolve Your Creative Business. Brutalmente honesto: estrategias para evolucionar tu negocio creativo. Ese sería el nombre en español. Y este libro te brinda las herramientas que necesitas para poner en forma tu negocio creativo. Está lleno de consejos, de ideas, de mejores prácticas, desde el desarrollo de nuevos negocios hasta propuestas de personal y todo lo demás que implica iniciar o generar un negocio creativo. Es una herramienta para provocar debates y estimular el pensamiento más profundo sobre tu negocio. Y creemos que en este momento, y con todo lo que apuntamos al inicio del podcast, es un muy buen momento para leerlo. Y para que se enteren un poco más de qué va este libro, los dejamos con Emily Cohen. So I've become known as this kind of very brutally honest person, and I wanted to write a book that was just like that, because let's be honest, a lot of us, a lot of creatives suck at business, but they know they have to do it and they're willing to do it, but they don't. A lot of times they just are so busy just fighting fires. So if they could just read a chapter once in a while, they can focus on one issue at a time. So what's in the book is an idea of what has worked and what are the core values and beliefs and practices that we should all be practicing, as well as how can you customize it for your own business. You're going to get a consultant's point of view, but you're going to get a real world point of view. Not that kind of come in, give advice, and leave. And that's the same thing with this book. It's long term, and it's going to result in amazing things. I think really what makes me different, and I think that's why I speak and that's why I get the clients I do, is because of who I work with. People want to hear not only what I know, but also what I've heard from all these amazing firms.
a lot of books have case studies, but they're visual. Like, here's some cool portfolio work. But I felt like there was no book that was like this. It's all business practice. So I asked a lot of my clients and people I know who I respected to contribute case studies. I actually really know my shit. I really do. I feel like I'm not just some, asshole that's saying things that people don't believe in. They want somebody to just tell them like it is, which I love to do. It's like my favorite thing in the world is to like push my clients farther and farther so that they get to a place that is really good. Tu voz. Este es el espacio para escuchar tus ideas, consejos u opiniones. Solo déjanos un mensaje de voz al WhatsApp 5583-695959. Déjanos un mensaje de voz. Esta es tu voz. Esta semana tuvimos 2 mensajes, uno de voz y uno de texto. Los dos nos emocionaron mucho. Hola, de nuevo enviándoles un audio desde hace mucho tiempo que no lo hacía. Fernanda, Jonathan, saludos desde el puerto de Veracruz. Mi nombre es Jaime Medina y soy un oyente desde hace mucho tiempo. Me tomo este momento para felicitarlos por el esfuerzo que están haciendo con estos pequeños podcasts en tiempos épicos, que la verdad que muy buenos. Gracias por todo esto que están haciendo. Y bueno, el mensaje para todos, a cuidarnos y a colaborar. Y nos vemos en el futuro. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Y también tuvimos un mensaje de texto de David Rivera, que le mandamos un abrazo enorme, el cual nos manda un audio en 8D. Se lo vamos a poner ahora mismo, pero necesitamos que en este momento busques unos audífonos para poder escucharlo. Sí, ponte unos audífonos, búscalos. Si vienes manejando un auto, no te preocupes, luego lo escuchas. Pero sí es necesario que lo escuches con atención. Y con audífonos, si no, no va a funcionar. Busca unos audífonos ahora, ¿ok? Si no, ya luego regresas a esta parte del podcast. Si estás manejando, déjalo ser. Vas a escuchar música, pero no lo vas a escuchar con la intencionalidad que queremos porque requiere de audífonos. Lo ponemos y lo comentamos cuando regresemos del track. Fer, tú fuiste la primera en escuchar esto. Mira, yo ya había escuchado, o más bien no escuchado, leído sobre este tipo de audios por ahí de noviembre del año pasado, o sea, del 2018. Es decir, no es algo nuevo, pero nunca me había puesto a escucharlo con detalle porque estoy entre 1000 cosas y se me olvida y luego hay links que pierdo y ya no vuelvo a ellos. Pero esto que nos manda David me hizo recordar ese punto. Es como, esto era la música. Esto que acaban de escuchar es la nueva música de Pentatonix. Y la razón por la que se escucha de esa forma es que está compuesto con tecnología 8D. ¿Qué significa esto? Esto es como ponerle diferentes capas, vamos a llamarlo, diferentes. Si vemos el mundo en ya saben, estas teorías del X y Y y los ejes y la dimensión 2D y luego 3D, etcétera, esto lo que hace es simular que a través de estos efectos de sonido que está ocurriendo alrededor de ti como un sonido envolvente, pero a diferentes tiempos, ¿no? Lo que pasa es que está utilizando muchos canales.
O sea, si le decimos 8D, o sea, podríamos decirlo 8C, ¿no? Los CD, 8 canales. En realidad se inventó en los 70s. Yo me acuerdo que de las primeras veces que conversamos tú y yo, Fer, uno de los ejercicios que me pusiste es: ponte estos audífonos. Hace muchos años, estoy hablando de hace 4 o 5. Sí, el ejercicio del barbero, ¿no? Del barbero, exacto. Si no lo han escuchado, escuchen 30 segundos de esto. And we have 2 microphones, one on either side of the head, in the same position as where your left and your right ears are. Your brain is doing all of the work, telling you where the sounds are coming from. Okay, I'll go get the scissors. It's nice and sharp. Now, as I begin the clipping, and I bring the clippers closer to your ear, very close to the right ear. Follow me as I move around the back of the head to the left ear, and up and over the top of the head. Okay. Now. ¿Se dieron cuenta? O sea, lo que sucede, ya venía en el mundo del cine ocurriendo, ya había protocolos, por eso escuchas Dolby Max, por eso tienes esta tema surround alrededor. O sea, la tecnología del audio ha venido creciendo desde los años 70, porque esto viene desde los años 70 y se lo conoce como ambisonic, binaural o sonido 3D. Es parte de esta evolución. El tema es que no había llegado a las masas, ¿no? Y de repente cuando lo ves aplicado en un track de música y te llega un mensaje de WhatsApp de esto no lo escucha tus oídos, lo escucha tu cerebro, en realidad no es verdad. En realidad sí lo están escuchando tus oídos y está simulando este efecto envolvente debido al manejo de canales que tiene. En realidad no es una tecnología nueva, pero con una muy buena intención. Es decir, la industria de la música hoy podría estar utilizando de manera envolvente estos canales para hacer que sientas de manera distinta el escuchar la música, lo cual sin duda, Fer, ahora que se está volviendo en un tema hiper comercial, pues sin duda vemos un boom. Ya veo a todos los reggaetoneros ahora mismo comenzando a hablar en sus producciones de que quieren hacer todos sus nuevos tracks en audio 8D, aunque 8D en realidad sea un nombre equivocado. No hay 8 dimensiones. O sea, no hemos llegado a ese mundo. Bueno, ¿qué tal si están pensando en lo que hablábamos de las multirrealidades? Lo dudo, un reggaetonero solo quiere sonar más rico del lado de tu canal izquierdo pero ya está. Es un tema muy interesante. La verdad es que es sorprendente lo que nos mandó David Rivera. Cuando escuchamos el audio te saca esta sonrisa porque tu cerebro es engañado con esta zona envolvente. Es delicioso. Ahora piensen las posibilidades. ¿Qué tan caro es hacer esto? La verdad, nada. Hay plugins gratuitos para la parte de producción de música, e inclusive puedes tomar música creada del pasado y convertirlo a 8D. Así que los dejamos con este track que seguro les va a encantar. Por temas de derechos de autor no podemos ponerlos completos porque nos bloquearía Spotify. Ni modo, así son las reglas de este tipo de música. Pero ustedes ya saben qué es. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy beneath those sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me. Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales. Twitter, Fernanda Roche. Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez. Media. Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix, Amazon, YouTube, Vimeo, HBO, iTunes o nuestro timeline de internet. Media.
Media es presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Fernanda, desde que supimos que 21 películas del estudio Ghibli llegarían a Netflix, la sonrisa fue evidente en nosotros, ¿no? Nos sentimos totalmente felices. Ya sabemos todo lo que ha sucedido con este estudio. Algunos de nosotros no hemos visto todavía las 21 películas. Yo en realidad solo he visto 5 o 6, y esto me daba la oportunidad de a través de Netflix conocer la obra completa de Hayao Miyazaki, y en este gran estudio de animación que creó y que hoy es legendario, y gracias a un trabajo de un estudio japonés, de una emisora nacional japonesa llamada NHK, han creado un documental donde entrevistan a Hayao Miyazaki, y literal se volvió en 4 capítulos impresionantes por la vida, pensamiento, la forma en la cual procesa, cómo funciona el equipo de animación, cómo se fueron creando los distintos filmes, desde Ponyo hasta el viaje de Chihiro. Es una serie en donde tú vas a la mano del animador a través de este pensamiento creativo alrededor del estudio, y me parece fascinante. Si ustedes quieren ver este documental, tienen que entrar a la nhk.or.jp o poner en Google, porque es muy larga la liga, es un documental que dejaron gratuito. Pongan Hayao Miyazaki y documental de la NHK. Estás procesando Creative Talks Podcast. Tools. Metodologías, consejos, tips y estrategia para emprendedores creativos. Tools es presentado por Insanity Bootcamp. Quiero cerrar este podcast de manera súper intelectual. Los que han estado con nosotros en distintas partes de nuestros distintos eventos, comunidades académicas, etc., uno de los grandes ejemplos que tomamos Fernanda y yo es la vida de Alva Edison. Y hoy Alva Edison, hay un artículo que le hicieron en The Atlantic que nos habla sobre la vida de Thomas Alva Edison, y que definitivamente necesitan entender, porque sin duda es uno de los grandes pensadores del siglo antepasado, de los 1800 finales. Es brutal, y creo que la mayor invención de Thomas Alva Edison no es la bombilla eléctrica o el fonógrafo o la imagen en movimiento, ni nada tangible. Es una forma de pensar en tecnología, y hoy más que nunca necesitamos regresar a ese pensamiento de Thomas Alva Edison. Así que estaré reseñando lo que este artículo tiene, y sin duda a ustedes les va a reventar la cabeza. Primer tema: Thomas Alva Edison escuchaba con los dientes. El inventor del fonógrafo, ojo, manténganlo como un tema, una comilla interesante. Este güey inventó el fonógrafo, pero no escuchaba bien, ¿ok? Estaba completamente sordo del oído y apenas podía escuchar con el otro, resultado de una misteriosa enfermedad de la infancia que tuvo y que no tenía forma de poderlo ayudar. Así que para poder apreciar una melodía, Fer, que ya sea que salía de un reproductor de música o de un piano, él tenía que morder la madera, y entonces a través de las vibraciones de las ondas de sonido que llegaban a su cráneo, él podía percibir la música. El enfoque de Edison sobre este consumo de música tuvo efectos secundarios muy interesantes. Más allá de las marcas de mordida que tenían todos los muebles que él tenía para escuchar música, como sus fonógrafos, él no podía escuchar las frecuencias más altas. Por ejemplo, no podía soportar el vibrato vocal, y declaró inclusive que la música de Mozart era una afrenta a la melodía. Pero su oído interno era tan sensible que podía escuchar a los distintos errores de ingeniería de sonido, identificar algunos defectos sutiles en las grabaciones, como una tecla de una flauta chirriante entre vientos de madera. Ese era el oído de ese hombre. Sin duda, un gran cascarrabias, un tipo que sin duda se enojaba cada vez que no dejaba que la música fluyera a su estado natural. Por eso tuvo que inventar el fonógrafo, para poder darle dignidad a la transmisión musical entre formatos. Y la industria de la música, que realmente no entendía lo que Edison pretendía explicarles, él tuvo que tomar
el proyecto y hacerlo salvajemente. Edison fue un genio y también fue un ladrón. Un héroe del capitalismo estadounidense para unos y también un monstruo de la codicia para otros. Creo que sin duda ha sido uno de los mayores tecnólogos de la historia y es miembro del Salón de la Fama en temas de competitividad y también entra en este segmento de grandes emprendedores del mundo. Sin embargo, Fer, este hombre no lo hizo solo. Y para entender cómo fregados lo hizo y cómo en un momento en donde también las condiciones económicas no eran las mejores, cómo fregados construyó este gran legado que hoy tenemos. Cuando tenía 13 años, Edison construyó su primer negocio a los 13 años. Y lo que hacía era que vendía frutas y periódicos y ambos generaban $50 por semana. Si hacemos el equivalente de la economía de aquel entonces con hoy, él llegaba a generar un salario anual de $80,000 de hoy. $80,000 era lo que ganaba Edison anualmente a los 13 años. A los 13. O sea, cuando tú comenzaste tu primer proyecto, el güey ya tenía 13 años y ya estaba haciendo. Todo esto que él empezó a entender sobre cómo generar dinero, empezó todo ese dinero de niño a comprarlo en juguetes de exploración y experimentos eléctricos y químicos. Cuando era adolescente, ya estaba combinando todas estas habilidades de generar dinero con experimentar de forma natural con temas que le interesaban. Un día, cuando estaba en su laboratorio en 1877 en el Menlo Park en Nueva Jersey es un lugar icónico y ahí es donde me quiero centrar el día de hoy, porque lo que hizo en Menlo Park es todo el dinero que iba ganando lo empezó a crear en una suerte de laboratorio, empezó a meter dinero, compró cosas, empezó a rodearse de personas que pensaban de forma diferente, contrató a varias personas que destinaban su tiempo en los caprichos creativos de Edison. Y un día, uno de estos caprichos, Fer, estaba jugando con un diafragma, que es un dispositivo en forma de copa con un fondo metálico delgado. Y entonces cuando gritó Edison, empezó a vibrar este fondo metálico y dijo, güey, ¿qué pasa si le pongo una aguja a este fondo de metal? Y entonces lo que hizo es, ¿y qué pasa también si se la pongo en un fondo o una superficie suave? Comenzó a gritar y se dio cuenta que empezaba a vibrar también esto, y en esta superficie suave comenzaron a grabarse como la captura de las vibraciones sonoras. Cuando regresaron y recorrieron este fondo, se dieron cuenta que fue la primera grabación en la historia, el primer gran registro de la historia de la voz humana en un artefacto. Es decir, fue así como nació la idea del tocadiscos o de grabar el audio para grabar un discurso, etc. Esta fue la primera vez en la historia que un ser humano escuchó un sonido grabado. Ese tipo de experimentos, Fer, en este laboratorio ocurrían todo el tiempo. Este tipo de personas creando, uniéndose en un lugar, todo el tiempo venía originándose. Y creo que la gran reflexión que tenemos para este momento es que en ese 1800 finales, comparado con el movimiento que tenemos hoy de los 2020, en este contexto de crisis, en este punto donde hemos perdido el control de nuestra economía y de nuestra sociedad y de muchas de las cosas que nos hacían sentir normales a la gran masa, ya no van a estar ahí, y requiere que encontremos pensadores como Edison. Edison creó, en términos prácticos, el primer lugar de investigación y desarrollo en la historia de la humanidad, en 1800 finales. Cuando tenía 33 años, es cuando tuvo este gran esplendor de creación y de hipótesis. Fue cuando también se le ocurrió la bombilla y tuvo éxito de poder crearla. Pero para poder crearla, todo el mundo piensa que Edison estaba en solo, y no es cierto. Edison estaba rodeado de personas que él mismo le decía mockers, un término para experimentadores profesionales, amateurs profesionales que desarrollaron bocetos y lo convirtieron a él en el inventor más famoso del planeta. En aquel entonces no había internet, no había grandes edificios, no había el mundo sofisticado que conocemos hoy,
pero su generación, la que él vivió, y sobre todo al crear uno de estos movimientos en un lugar físico para crear cosas, le dio la suficiente proyección a toda su generación para poder decir una cosa: oigan, estamos en 1880. ¿Cómo podemos nosotros poder diseñar el mundo que sí queremos? 1880. No metro, no automóviles, no red eléctrica, no edificios. El edificio más alto era una iglesia. Para 1915, Nueva York tenía ya un sistema de metro, ya había vendido miles de automóviles, la Gran Vía Blanca, así se le decía a los letreros electrónicos de Broadway, ya existía y los primeros rascacielos comenzaron a inundar Nueva York. Es decir, tardaron tan solo 35 años desde ese 1880 a poder rediseñar por completo. Y es que el aporte de Edison a su generación no fueron sus invenciones, fue este espíritu, este combustible de una generación de gente que al momento en que él veía y puso todo el intelecto de personas o mockers en una gran comunidad, pudieron entonces construir el mundo que ellos quisieron inventar. En ese mismo periodo se vio la invención del avión, vino el aire acondicionado, vino la línea de montaje, vinieron una serie de catalizadores históricos, producto de esa crisis. La mayor invención de Thomas Alva Edison, Fer, no fue la bombilla, o el fonógrafo, o la imagen en movimiento, ni nada tangible. Era esta forma de pensar en tecnología, una lección duradera, el poder de trabajo en el equipo creativo, una exageración provocativa como una descripción honesta de la mecánica de la creatividad y como un himno a la adicción al trabajo de inventar. Que hoy, Fer, yo no sé qué opines, se necesitan a varios Edison para poder cambiar nuevamente el ciclo de la historia de la humanidad. Creo que en este momento lo que estamos viviendo no es que ya no exista la innovación como tal, pero todo esto que él nunca le llamó así, pero que hoy le llamamos así, este centro de investigación y desarrollo, Research and Development, pues sigue existiendo. El punto es que hoy está centralizado, ¿no? Lo tienen solamente las grandes empresas o se concentra en las universidades. Es decir, no es un grupo de personas reuniéndose como que a disfrutar la invención, como bien lo decías, sino que tiene cierto interés de generar, ¿no? Que también lo tenía, y por eso Alva Edison era muy criticado, porque pues decían que era un codicioso y que nada más todo lo quería vender, y porque pues él sabía que para poder seguir generando tenía que generar dinero para poder seguir comprando juguetes y seguir generando innovación. O sea, hoy me parece lógico, ¿no? Pero el punto principal que quiero notar es que hoy en día tenemos mucho más tecnología de la que él pudo acceder en su época, y aún así hemos dejado que la investigación y el desarrollo esté centralizado porque creemos que hay que tener un gran laboratorio, ¿no? En nuestras clases y las conferencias que damos, nosotros siempre decimos y hacemos énfasis en que hay que tener un laboratorio, y no nos referimos a que tengas máquinas o a que tú estés en una bata blanca con cajas de Petri, ni mucho menos. Un laboratorio es ese lugar, es ese espacio de tu casa en el que puedes sentarte a imaginar, a inventar cosas con papel, con tijeras, con lo que tengas, con lo que hay en tu casa, ¿no? Y creo que eso es algo que se ha perdido, y eso que se ha perdido, que es una capacidad que todos tenemos y que debemos entrenar para que se pueda desarrollar. Creo que eso es lo que hace que en estos tiempos de crisis nos apaniquemos, porque perdemos esa sensibilidad de ver esto como una oportunidad, y nos asusta y nos da miedo, y está bien eso, pero creo que no estamos volteando a ver estos grandes ni siquiera pensadores, sino personas que estaban hartas de cierta forma o de ciertos modos y dijeron, voy a hacer esto. O sea, y lo platicábamos John y yo, en cualquier cosa que tú estés, en cualquier área, siempre va a haber como un grupo de expertos que dicen, eso no debe ser así, porque las reglas dicen que A más B es igual a C, ¿no? Pero siempre el que se atreve a decir, no, A más B suma Z o es K o es otra letra,
siempre tiene como esta sensibilidad de inventar y de iterar y de decir, ok, a lo mejor no es K, a lo mejor es MN, y es capaz de atravesar todas las hipótesis. Y creo que eso es algo que perdemos porque tenemos miedo de fallar, tenemos miedo de que nos digan que estamos mal. Pero en realidad eso es lo que ha llevado a la humanidad a dar su siguiente salto, ¿no? Si él no hubiera dicho, ok, voy a crear este grupo de mockers o de pensadores o de personas que se dedican a inventar, quizás no tendríamos muchos de los grandes avances, o lo hubiéramos tenido más tarde, no lo sé. El punto es él creó muchas de las cosas, ya lo mencionaste, John, esto que creó en Menlo Park, pero lo hacía cotidianamente, y no es que tampoco le saliera la primera, o sea, todas estas ideas eran puntos que él iba conectando con sus anteriores inventos, todos tenían relación de alguna forma u otra, y si no la tenían, al menos le daban la base para poder pensar en lo siguiente, ¿no? Alguien que en su currículum acumuló 1093 patentes te deja ver que todo el tiempo estaba inventando, que todo el tiempo estaba pensando, que sigue. Y creo que todos hemos estado ahí, lo decimos en las conferencias, este ejemplo de has tenido algo en la mano, ya sea un dispositivo tecnológico, algo que dices, está súper padre, pero estaría mejor si tuviera X cosa o se hiciera X cosa. El tema es que solo nos quedamos ahí, no tenemos el valor o la propia confianza de decir, ok, si lo llevo, esto podría ser otra cosa mejor, ¿no? Y creo que hoy en día estamos viviendo esto también porque es muy fácil señalar y decir, eso que tú haces está mal, porque se debería hacer de esta forma, pero tú no eres capaz de intentarlo. Claro. Y creo que eso es lo que falta, ¿no? Faltan inventores, falta gente que se atreva, pero también falta gente que esté dispuesta a aguantar el señalamiento, porque eso es obvio que va a pasar, ¿no? Si a estos grandes pensadores en su época los criticaban porque era como, no, tú no eres tan bueno como Nikola Tesla, etcétera, y estas comparaciones que hacían entre ellos, pues imagínate hoy con tanta información que tenemos o saturación de información. Sí. Entonces, y los clubes ideológicos, por ejemplo, un club ideológico podría ser, yo estudié hasta tal grado, por lo tanto yo soy experto, ¿no? Y cuando alguien llega y pone una idea nueva en la mesa, es como, ¿quién la dice? ¿Tú? ¿Que no eres inexperto en todo? No, gracias. Cuando él, a los 33 años, sin tener una pizca de idea ni haber estudiado jamás en acústica, telefonía o tecnología de iluminación, logró los 3 avances más importantes de su carrera, ¿no? Que es el fonógrafo, la bombilla eléctrica y haber trabajado en temas de acústica. Por ejemplo, el invento de Alexander Graham Bell y Elisha Gray, que es el teléfono. Él mejoró la calidad de sonido brutalmente. Y lo hizo con un oído fallando, ¿no? Es como en la historia de la vida, todos los clubes que te dicen, si tú tienes este nivel, entonces bienvenido, es bullshit. Creo que llegó la hora de hacer a un lado estos cheaters, esta gente que tira solo mierda y que solo por reuniones o por grados académicos dicen que son superiores, cuando en realidad los grandes inventores es gente que solo tenía pasión por lograrlo. Algo que él menciona en este gran artículo, que es una exquisitez, es esto: nunca tuve una idea en mi vida. No tengo imaginación, yo nunca sueño. Mis supuestos inventos ya existían en el medio ambiente, yo solo los saqué. No he creado nada, nadie lo hace, no existe la idea de nacer con el cerebro, todo viene con el exterior. El trabajador lo saca del medio ambiente. Esa frase fue una de las frases contundentes que dijo, porque aunque no lo crean, Edison tenía cientos de detractores que, como dice Fer, lo señalaban diciendo que esa cosa que había creado era pérdida de tiempo y que nadie le iba a utilizar, pero a él le daba igual. Su invención, su gran hipótesis de Thomas Alva Edison no era complacer a sus críticos o a sus cheaters, era el poder complacerse a sí mismo sabiendo que esa hipótesis traía por sí misma una mejora de algo que probablemente ya había sido creado y que él solamente expuso esa mejora. Ese espíritu de creación, ese espíritu de invención, creo que necesariamente hoy se requiere más que nunca en la historia. Nuestra generación necesita poder encontrar, catapultar, apoyar, promover a estos nuevos Thomas Alva Edison. Y eso me da muchísima emoción de las cosas que vienen. Estás escuchando Creative Talks Podcast.
Y con esto llegamos al final de las Creative Talks Podcast. Ouch, este podcast fue intelectualmente muy alto. Gracias por estar con nosotros. Agradecemos a toda la red de personas que han estado con nosotros diariamente en estas dosis de 10 minutos y también descargando nuestra katana en una versión ligera que puedes descargar de forma gratuita para poder pasar por estos tiempos épicos. Gracias a Dixo.com y la plataforma de todos los podcasters que están metidos generando contenido. Gracias a todos los que están donando su tiempo para poder generar contenidos de alto valor. Siento que hemos regresado al internet de finales de los 90s, cuando todo era compartir, cuando todo era valioso, cuando las ideas eran el centro y no solamente los productos de baja calidad intelectual masificadas para entretener. Eso me encanta de los tiempos que estamos viviendo y sin duda agradezco que tú estés ahí con nosotros creando este movimiento y compartiendo esta línea de tiempo que estamos juntos. Ha sido un placer estar acá. No olviden que tenemos los videos del FBS Event para todos aquellos que no pudieron asistir. Están disponibles en nuestro canal de YouTube. También los invito a que sigan a Blackbot en todas sus redes. Eso nos permite llegar cada vez a más personas. Nos pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, como en LinkedIn, como en YouTube, como en Facebook, como Blackbot o Blackbot Rocks. Y pues ha sido un placer estar de nuevo con ustedes. Yo soy Fernanda Rocha. A mí me pueden seguir en redes sociales como @FernandaRosh, ROSH. Y ya está, nos vemos en el futuro. Yo soy John Black y muchas gracias, y por favor no olviden de escuchar los otros contenidos que están en nuestra red. Conectando Puntos con Luis Armando es uno de los podcasts más exquisitos intelectuales que habla de temas financieros en un nivel que definitivamente vas a poder abrazarlo rápidamente. Apoyen a Saskia de Winter, que hace este proyecto diario a través de Facebook, hace estos live a las 2 de la tarde. A toda esta plataforma de Dixo y todos los podcasters que no han parado en generar este valor que venía ocurriendo, y en general a todos los movimientos intelectuales, academia, distintos contenidos, audios, videos que se están generando con el único objetivo de abrazar a la humanidad y poder dar este salto y resolver sin duda estos tiempos épicos. En nombre de todo el equipo de Blackbot, les mandamos un abrazo enorme y nos escuchamos en el futuro. Dixo presentó Creative Talks, el podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el futuro.